Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una clase de anatomía por esquemas de miembro inferior, en este caso, para continuar con el estudio de los músculos. En esta oportunidad, los músculos que vamos a ver son los músculos de pierna y pie. Vamos a empezar con los músculos de la pierna, muy importantes, porque de ellos o en ellos están los elásticos que sostienen, de alguna manera, los arcos que constituyan nuestra cúpula tarsal, ¿sí? La cúpula de nuestro pie, ¿bien? Que hacen que podamos apoyar correctamente distribuyendo el peso de nuestro cuerpo en ese trípode que constituye cada uno de nuestros pies para constituir esta cúpula. Entonces, los músculos de la pierna lo vamos a dividir en tres grupos diferentes. Vamos a tener anterior, un grupo externo y un grupo posterior. Estos grupos van a estar divididos o se dividen de esta manera porque vamos a tener interpuestos entre ellos, obviamente, a los dos huesos. Este sería nuestro peroné. Acá tendríamos a la tibia. Bien, entonces este sería el peroné, esta sería la tibia. Nosotros sabemos que entre el peroné y la tibia hay un ligamento que es el ligamento interóseo. Pero también tenemos dos tabiques intermusculares, un tabique intermuscular anterior y un tabique intermuscular externo que aparece o que se desprende de los bordes del peroné y que forman tres celdas diferentes entre ellos que dan inserción o que permiten, digamos, no las inserciones, disculpen chicos, te permiten, digamos, dividir a los músculos de la pierna en tres grupos diferentes. Entonces, tenemos un grupo muscular anterior, ese grupo muscular anterior se fija en la cara externa de la tibia, hacia atrás en el tabique intermuscular y por fuera en la cara interna del peroné y en el tabique intermuscular anterior. Este músculo de la pierna es el grupo anterior. Entre ambos tabiques intermusculares, entre los tabiques intermusculares y el peroné, vamos a tener a otro grupo muscular que es el grupo muscular externo. Este grupo muscular externo entonces lo vamos a ubicar por fuera entre los tabiques y un grupo muscular posterior. Si ustedes se fijan, acá me quedó una zona libre de músculo que es el lugar que corresponde a la cara interna de la tibia donde no hay fascículos musculares que se inserten en ella. Entonces tengo un grupo muscular que vamos a llamar anterior, un grupo muscular externo y un grupo muscular posterior. Cada uno de estos grupos musculares va a contener una serie de músculos, algunos van a estar en un solo plano y otros en dos planos, como pasa con el grupo posterior. Esto es lo que vamos a tener en pierna, tres grupos musculares fundamentales. En el grupo muscular anterior de la pierna, que sería en este sector, vamos a tener cuatro músculos diferentes. Vamos a empezar con ese grupo. El primer grupo o el primer músculo, que sería el más interno, que estaría ubicado, digamos, insertándose en la tibia prácticamente, es el músculo tibial anterior. El tibial anterior más el extensor propio del primer dedo más el extensor común de todos los dedos, o sea, de todos los dedos, más el peroneo anterior. Todos ellos son todos del grupo muscular anterior y se extienden desde adentro hacia afuera de esta manera, es decir, este es el más interno y este es el más externo, o sea que se van a extender del tibial anterior aquí al peroneo anterior aquí, siempre dentro del grupo muscular anterior. Vamos ahora a dibujar la tibia para poder ver en dónde están estos músculos. Van a ver que son muy sencillos. Yo tengo la tibia, vamos a dibujarla bien altita ahí como
de lugar para dibujar los huesos del pie. Vamos a dibujarla hasta ahí nada más, el maléolo interno, ¿se acuerdan? Acá tenemos el cuerpo de la tibia, tenemos el peroné de esta manera, también con un maléolo que se acuerdan que estaba como más desarrollado que el de la tibia, el del peroné, ahí. Y entre ambos vamos a tener un ligamento interóseo, más o menos el dibujo. Bien, ustedes se dan cuenta que esta sería la tibia, bien, esta sería la tibia y este sería el peroné. Inmediatamente por debajo tenemos a el astrágalo, que está, si se acuerdan ustedes, articulado hacia abajo por otro hueso, con otro hueso que es el calcáneo. O sea, tengo el astrágalo, el calcáneo. Por delante del astrágalo y por encima del calcáneo, un poquito por encima, voy a tener a otro hueso que es el escafoides. Aquí voy a tener al escafoides. Lo voy a pintar al escafoides. Bien, ahí tenemos el escafoides. Por delante del calcáneo a este nivel voy a tener al cuboides. Bien. Ese sería nuestro cuboides. Me salió medio grandecito este calcáneo, vamos a hacerlo ahí. Ahí está. Bien. El calcáneo, ahí tenemos el cuboides. El escafoides está un poquito, es un poco más grande, bueno, no importa. Es simplemente para mostrar por delante del calcáneo, perdón, me olvidé de poner los pinceles, ahí está. Entonces por delante tengo a la cuña, a la tercera cuña, a la primera y a la segunda cuña. Son todas las cuñas. Vamos a pintarlas de un color medio oscuro como para diferenciarlas. Estas son las cuñas, ¿bien? Las cuñas que tienen, ahí tenemos las tres cuñas. Para que pueda ver bien y no les haga tanto lío. Ahí tengo una de las cuñas. Ahí está. Tenía la primera, la segunda y la tercera cuña. Por delante de ellas entonces tengo, vamos a hacer más chiquito este hueso es el cuboides, ahí está. Para hacerlo un poco más pequeño, solo porque, para no tener tanto lío de huesos, ¿no? Entonces acá tenemos el quinto metatarsiano, ahí lo hacemos cortito, el cuarto metatarsiano, el tercer metatarsiano. Ustedes saben que todos tienen distintas formas, que tienen una forma diferente. Este es el segundo metatarsiano, que es el más largo, y el primer metatarsiano, que es el más grandote. ¿Bien? Y acá tenemos además la primera y la segunda falange. Ahí tenemos la primera, la segunda y la tercera. Y acá tenemos también la primera, la segunda, la tercera. Acá también pasa lo mismo. Ahora disminuimos el tamaño del dibujo y vamos a trazar por dónde van todos estos músculos, ¿no? Bien, este sería el esquema donde tenemos la tibia, el peroné, el astrágalo, ahí tenemos parte del calcáneo, el escafoides y los distintos metacarpianos, de manera bien esquemática para poder entender dónde va o cómo es que vamos a empezar a insertar estos músculos que forman parte del grupo muscular anterior. El primer músculo de todos que dijimos que teníamos es el tibial anterior. El tibial anterior se inserta hacia arriba en un tubérculo que tiene nuestra tibia, que es el tubérculo de Hardy. Ahí está, en la línea que lo continúa y en toda la cara externa de la tibia, en parte. Ahí es donde se inserta el tibial anterior y desde allí el tibial anterior desciende formando un cuerpo muscular que se hace un tendón en la parte inferior, en el tercio inferior de nuestra pierna, de nuestra tibia sería, pasa por delante de la articulación, obviamente, astrágalo, tibio astragalina o la articulación, digamos, del tobillo y termina en el primer metatarsiano de esta manera, ¿sí? Entonces ese sería, lo que tengo aquí, sería el tibial anterior. El lugar que quedó en blanquito, ese sería como un poco el lugar en donde se inserta el músculo y fundamentalmente recordar que se insertan en parte en la tuberosidad de la tibia, pero también en ese tubérculo, perdón, qué grueso que es, en ese tubérculo que es el tubérculo de Herdy. ¿Sí? Que se acuerdan que ese tubérculo está
fundamentalmente en la tuberosidad externa de la tibia. Este músculo, entonces, es el músculo tibial anterior. Bien, este músculo tibial anterior es un flexor del pie, es aductor del pie y es rotador interno del pie. Hace todo eso con nuestro pie. Es flexor, rotador y aductor del pie. Por dentro de él, insertándose en la cara interna del peroné, en este sector, hay otro músculo que se va a extender también, lo acompaña, tiene prácticamente la misma dirección, la diferencia es que es un músculo más acintado, tiene menos masa muscular que el tibial anterior, lo acompaña y termina insertándose en la segunda falange del primer dedo. Ese músculo que les acabo de dibujar extendiéndose desde el tibial anterior, el ligamento interóseo. En el ligamento interóseo también se inserta el tibial anterior, ya lo van a ver también. Bueno, desde ese músculo que les dibujé recién, ese músculo es el músculo extensor común del primer dedo. Este que está en verde, entonces, ese, vamos a poner desde acá arriba, este que está acá, es el extensor propio del primer dedo, que como su nombre lo indica, es extensor el músculo, pero además también es flexor, aductor y rotador interno del pie. O sea, si ustedes se fijan la inserción y donde termina, hace algo bastante parecido a lo que hace el tibial anterior. ¿Bien? Entonces por eso es importante. Por dentro de él hay otro músculo. Este músculo es un poco más importante en tamaño. Este músculo se inserta por encima, se inserta por aquí, por encima, en la tuberosidad externa de la tibia, por encima del tibial anterior, en el peroné, por delante de la articulación peroneo-tibial, se inserta prácticamente en el tercio inferior del peroné, y en la parte media de la pierna se divide en 4 tendones diferentes. Esos 4 tendones van a los 4 últimos dedos. ¿Y qué es lo que hace cada uno de estos tendones? Lo que hace es, a ver si lo puedo aumentar un poquito y que no me quede tan ahí. A ver, ¿qué es lo que hace cada uno de esos tendones cuando llega? Pasa por el primer metacarpiano y termina cada uno insertándose en la segunda falange. Me quedó medio como grosero, vamos a bajarlo un poquitito ahí para que vean que termina insertándose en la última falange, en las caras laterales de la última falange. Ahí y ahí. Bien, entonces termina también en la tercera falange. Obviamente, el extensor propio del primer dedo termina en la segunda falange porque el primer metacarpiano o el primer dedo tiene solo 2 falanges. Bien, entonces lo que hace este músculo, en general, este músculo grosero, que es el extensor común. Este es el extensor común. Lo que hace es, primero, obviamente, extender todos los dedos, pero además de extender los dedos es un flexor del pie, igual que el anterior. Pero además de ser un extensor del pie, es un abductor, porque dirige el pie hacia afuera, y además es un rotador externo del pie. Lo tira hacia afuera, lo gira hacia afuera. Bien, gira hacia afuera es un rotador externo y lo gira hacia adentro es un rotador interno. O sea, son similares, con la diferencia de que estos músculos, si ustedes se fijan, la línea media de nuestro pie pasa a nivel del tercer metatarsiano. Si ahí está la línea media, entonces todo lo que se inserta
por dentro de la línea media va a ser aductor o va a ser rotador interno. Y todo lo que se inserta por fuera de esa línea media, finalmente en su porción distal, va a ser rotador externo o va a ser abductor. Pero si además a eso le sumamos que se inserta por fuera en la línea media a nivel de la pierna, eso se va a exacerbar aún más. Entonces fíjense que el extensor común es extensor de los dedos, pero es flexor del pie, aductor y rotador externo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y por último, el último músculo que me falta describir es un músculo que se inserta en el peroné, en la parte inferior, por fuera del anterior, del extensor común de todos los dedos, y termina en el quinto metatarsiano. Termina ahí. Ese músculo es el peroneo lateral. Peroneo anterior, no lateral, peroneo anterior. Disculpen, está pensando en el grupo que sigue. Bien, este sería el peroneo anterior. Este peroneo anterior, entonces termina en el quinto. Quise poner 5 ahí. Voy a borrar esta flechita que me está molestando un poquito. Ponemos que ese termina entonces en el quinto metatarsiano. ¿Y qué es lo que hace este peroneo? Si ustedes lo pueden ver, ¿qué hace? Es flexor del pie, es flexor del pie, es abductor del pie, porque fíjense que lo tira también lo gira también, y rotador externo del pie. Todo eso en relación al pie. El peroneo anterior hace eso con el pie. Flexor, abductor y rotador externo. Todo eso es el peroneo anterior. Ahora, yo les comentaba que era muy importante que tuviéramos en cuenta que este grupo muscular pasa por debajo de un ligamento que se extiende en el tarso de forma oblicua de adentro hacia afuera de esta manera, y ese ligamento que tengo ahí, yo se los pongo así en grande como para que no se olviden, ese ligamento, bien, que va así pasando y cubriendo a cada uno de ellos, ese ligamento es el ligamento frondiforme o ligamento en onda del pie. Eso que tengo acá yo aquí dibujado, entonces, es un ligamento que se llama ligamento en onda, o vamos a poner ligamento frondiforme o anular del tarso. Vamos a poner anular del tarso para que lo recuerden mejor. Bien, y por debajo de ese ligamento, que fíjense que es oblicuo, hacia adelante, hacia afuera, fíjense la dirección que tiene, cubre a cada uno de los tendones musculares que se deslizan sobre los huesos del tarso. Bien, van a ver que el tarso es una estructura donde además de estos tendones hay un único músculo, que es el músculo pedio, que ahora lo vamos a ver, que es el único músculo que forma parte del dorso del pie, y por delante de ellos están deslizándose todos estos tendones, arterias y también nervios. Vamos a tener en cuenta y hacer referencia que a este nivel nosotros vamos a poder tomar el pulso de una arteria muy importante, que es la arteria pedia, como ya lo vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, es muy importante que sepan dónde están terminando cada uno de estos músculos. Fundamentalmente el extensor del primer dedo, porque si ustedes extienden su primer dedo, hagan el trabajo o digamos, la maniobra de descubrirse el pie, sacarse ahora que seguro todos tenemos medias porque está fresco el clima, la temperatura. Si ustedes se sacan las medias y miran la estructura de su pie y extienden el primer dedo, lo levantan al primer dedo, se van a dar cuenta que hay un tendón que está haciendo esa función, y ese tendón es el extensor común, el extensor propio del primer dedo, y por fuera van a tener todos los tendones de los extensores comunes. Todo lo que está en azul es el extensor común y lo que está en verde el extensor propio del primer dedo. Si ustedes se descubren el pie y de lo que tienen de su calzado y de su vestimenta, por decirlo de alguna manera, y lo dejan desnudo al pie y extienden el pie, el primer dedo, perdón, no el pie, el primer dedo del pie,
va a aparecer ese ligamento, se pone en evidencia, como se ponen en evidencia los extensores del pulgar, que ustedes recuerdan que esos extensores del pulgar limitaban entre ellos la tabaquera anatómica, que la poníamos en evidencia así, ¿se acuerdan? En el antebrazo de la mano, en los músculos antebraquiales. Bueno, lo mismo pasa con este. Y la idea de eso es que ustedes den cuenta de que a ese nivel nosotros podemos palpar en relación con ese tendón el pulso del pie, una arteria que está a nivel de nuestro pie. Entonces este es el grupo muscular anterior. Vamos ahora a otro grupo muscular que es muy, muy importante, que es muy fácil de recordar. Ese grupo muscular que debemos hablar son los músculos externos de la pierna. Los músculos externos de la pierna son dos. Bien, no es que uno es superficial y otro es profundo. Son dos músculos. Uno recibe el nombre de peroneo lateral corto. Bien, y el otro es el peroneo lateral largo. Bien, los dos son ellos. Entonces, los músculos externos de la pierna son dos. El músculo peroneo lateral corto y el músculo peroneo lateral largo. Una vez que tengo entendido esto, voy a ver, si ustedes se fijan, en la imagen anterior son los músculos que estarían ubicados aquí, ¿no? Bueno, esos dos músculos están insertándose obviamente en donde se llama peroné y lateral. Se insertan en la cara externa del peroné y forman parte del grupo muscular externo de nuestra pierna. Por lo tanto, bueno, ahora el largo, cumple la función de ser uno de los elásticos de la planta del pie. Vamos a poner elástico plantar para que ustedes lo puedan seguir. Luego lo vamos a ver nuevamente a esto. Bien, vamos a ver cuando veamos las imágenes de disección en la próxima clase o cuando podamos, porque lo más importante es que ustedes terminen la parte descriptiva para luego poder, después vemos algo de topografía, pero me interesa la parte descriptiva para que tengan por lo menos la descripción vista para su examen final, o si no es, perdón, son como los elásticos, o es un elástico, quise poner, es un elástico plantar. Es decir, que contribuye a formar esa cúpula plantar. Y ahora se van a dar cuenta del porqué. Seguro que si ya lo leyeron, más o menos se dan una idea. Vamos a dibujar por un lado a la tibia, así de esta manera, ahí, vamos a dibujar ahí a la tibia, con el maléolo lo vamos a dejar ahí, porque lo que queremos dibujar en realidad es el peroné, que se relaciona, o sea, que se articula con la tibia a través de esa, ¿se acuerdan? Esa artrodia, y también da un maléolo bastante importante, el peroné de esta manera, ahí. Este sería nuestro peroné, este es el maléolo. Está medio desproporcionado, pero bueno, vamos a dibujarlo nuevamente así queda bien. Entonces ahí tenemos el peroné, y este sería el maléolo de la tibia, que como no lo veo, estoy mirando la cara externa. Yo estoy mirando la cara externa de nuestra pierna, pero veo que obviamente por delante y por detrás sobresale la tibia. Acá tendríamos el tubérculo de Herdy, esa sería la tuberosidad externa de la tibia en su parte posterior, y este es anterior. Entonces esto es anterior, esto es posterior. Nosotros sabemos que acá tendríamos al astrágalo primero, y por debajo tenemos al calcáneo, que el calcáneo, bien, vamos a dibujarlo ahí, a ver que no me quede. El calcáneo, ¿se acuerdan que se continuaba con el cuboides y que el cuboides se relacionaba con el quinto metatarsiano, ahí, y después teníamos la primera falange, la segunda falange y la tercera falange, dibujada muy groseramente, porque para no perder tanto tiempo ahí. Este sería el cuarto, y bueno, y así sucesivamente. Entonces por delante tendríamos al escafoides, las cuñas, que tantas veces ya las hemos dibujado, y después tendríamos el resto del tarso. Ahí tenemos el primero, el segundo y el tercero con las respectivas, digamos que, falanges. Bien. Ahí estamos, más o menos quedó nuestro pie, es para que lo entiendan. Vamos a pintar
solo para que nos llame la atención este hueso, vamos a pintar esto formaría, si se acuerdan ustedes, parte, el astrágalo y el calcáneo, estos forman parte de la fila posterior del tarso. Esta sería la fila anterior del tarso. Y acá tenemos el peroné por un lado y por detrás tenemos a la tibia, ¿sí? Más o menos, para que lo recuerden, nada más. Ese sería el tarso, el metatarso y las falanges. Bueno, el peroneo corto, vamos a empezar con el peroneo corto, se inserta en el peroné. Se inserta en la parte externa del peroné, en la cara externa del peroné, de esta manera. Desde allí, lo que hace es, luego de insertarse en la parte inferior, por eso se llama corto, bien, vamos a ver si lo puedo pintar, ahí, bueno, no puedo. El peroneo corto se inserta en la parte inferior, del que emerge luego un tendón que pasa por detrás del maléolo y se hace externo en el pie para terminar en el tubérculo del quinto metatarsiano y además se inserta en el tubérculo del calcáneo. Se inserta en el calcáneo y en el quinto metatarsiano. Vamos a pintar el quinto metatarsiano como importante porque ahí se inserta también este peroneo lateral corto. Entonces, este que tengo acá, este músculo, es el músculo peroneo lateral corto. Este peroneo lateral corto lo que hace es ser un abductor del pie y rotador externo fundamentalmente. Bien, y además, como pasa por detrás, es levemente un músculo extensor, porque lo que hace es provocar esto, porque se inserta pasando por detrás, se inserta a nivel superior, pasa por detrás de esa corredera que le ofrece de alguna manera el maléolo del peroné y termina en el quinto metatarsiano. Entonces es levemente extensor del pie. Bien, es muy importante tener en cuenta esto. Extiende en pie, pero además es abductor. Por detrás de él tengo otro músculo que se inserta, que es el peroneo lateral largo, pero que se inserta o tiene largas líneas de inserciones. Las largas líneas de inserciones son, por un lado, en la tuberosidad externa de la tibia hacia arriba, por fuera del tubérculo de Henry, en la cara externa del peroneo lateral, por detrás y por arriba del peroneo corto. Y desde estas inserciones, miren dónde se inserta, a ver si lo logro pintar para que se den cuenta, cubre a estos huesos completamente por encima, forma un cuerpo muscular, obviamente, que forma un tendón. Vamos a pintarlo, que forma un tendón. Bien, el peroneo lateral largo hace esto, forma un tendón importante que pasa por detrás también del maléolo externo y alcanza el cuboides y llega al borde inferior del pie, al calcáneo, perdón, y llega al borde inferior del pie. Cuando llega al borde inferior del pie, lo que hace es comenzar a transitar por la planta del pie. Y llega a la planta del pie y comienza a caminar por la planta del pie, se desliza la planta del pie porque va a terminar insertándose en la primera cuña, en el primer metatarsiano, en el segundo metatarsiano y en los ligamentos que unen estos huesos. A ver si yo lo puedo... En los ligamentos que van a unir en la parte plantar estos huesos. Es decir, que fíjense que hace, o lo que hace este músculo es nacer a la parte externa de nuestra pierna, descender por detrás del maléolo y ir hasta el borde externo e inferior del pie, dirigirme hacia adentro y llegar hasta el borde interno del pie finalmente, pero por la planta del pie para insertarnos
o insertarse en el primer metatarsiano, en el segundo metatarsiano y en la primera cuña. Primera cuña, primer y segundo metatarsiano. Y en los ligamentos que unen estos huesos entre sí. Este músculo, que sería el peroneo lateral largo, es un músculo que tiene varias funciones. Si vemos lo que hace el músculo, obviamente ya esto me está diciendo que es un extensor del pie, ¿sí? Extensor del pie significa que lo va a dirigir hacia atrás. Si lo dirigiera hacia adelante, decimos que es un flexor. En realidad es un extensor, pero además de ser extensor, es un abductor. Igual que el otro, pero este es bien potente, mucho más contundente su función. Y además es un rotador externo. Todo obviamente del pie, pero fundamentalmente aumenta la concavidad de la bóveda plantar. Al aumentar la concavidad de la bóveda plantar funciona como si fuese un real elástico. Entonces yo hago un corte a este nivel, yo voy a ver los huesos antebraquiales, ahí tengo los huesos de la pierna. Entonces imaginémonos que tengo el peroné acá con el maléolo de esta manera, la tibia de esta manera, ahí grosero, lo estoy dibujando muy grosero, como que lo cortamos, y acá tengo el astrágalo y el calcáneo debajo. ¿Bien? Lo que hace este músculo, obviamente que también tengo, imaginémonos que tengo el tarso, ¿no? Este músculo lo que hace es nacer desde aquí, el peroneo lateral, hace todo este recorrido por aquí, pasa por detrás del maléolo y desciende en el pie, por debajo, para insertarse en el resto de los músculos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al tirar hacia arriba, profundiza la concavidad que tiene que tener nuestro arco tarsiano, fundamentalmente el del lado interno. O sea, nosotros sabemos que en el lado interno nuestro pie no debe apoyar. ¿Por qué no debe apoyar? No debe apoyar para mantener, digamos, la posición correcta. Nosotros sabemos que los puntos de apoyo son el calcáneo, la parte externa de nuestro pie, el primer metatarsiano y el quinto metatarsiano. Entonces, si yo dibujo esto, como lo hacíamos cuando cuando veíamos algo de los huesos del pie. Si yo dibujo esto, lo que yo apoyo del pie son esto, o sea, este es el calcáneo, estos son todos los deditos, por decirlo de alguna manera, y lo que yo apoyo, lo que yo apoyo es el borde externo. ¿Bien? Este sería el primer dedo, el más gordito. ¿Bien? No sé si dibujé 5 dedos correctamente. ¿Bien? Entonces este es el primer dedo, este es el quinto dedo. Eso es lo que yo apoyo. Esto no lo apoyo porque queda en el aire, queda en nuestro borde interno. Este es el calcáneo y el astrágalo se relaciona hacia arriba, ¿se acuerdan? Este es el astrágalo, se relaciona hacia arriba con el escafoides. Y ese sería el borde interno. Este es el borde interno de nuestro pie. Esto es el borde interno de nuestro pie. Y ese sería el borde externo. Si fíjense que sobre la superficie horizontal, el borde interno está alto con respecto al borde externo, que es el que, como vemos acá, es el que apoya. Bien, entonces el primer metatarsiano y la parte posterior de nuestro calcáneo son los puntos de apoyo. El centro es el astrágalo y desde ahí las fuerzas se trifulcan, por decirlo de alguna manera, en dos brazos anteriores y un brazo posterior, y eso se va modificando, depende de la acción. Entonces, uno de los músculos elásticos que colabora para que esto sea correcto y para alinear correctamente nuestro esqueleto óseo, el miembro en el pie fundamentalmente, es este elástico que es el peroneo lateral largo. Muy importante. Bien, estos dos ligamentos son periarticulares en relación al hueso, a los huesos, muy pero muy importantes. Y finalmente nos queda de pierna un grupo, que es el grupo posterior, que también es fácil. Estos grupos, el grupo posterior de la pierna, tiene la característica de dividirse en
dos grupos. Un grupo que es el grupo profundo, muy importante, porque acá tenemos otros dos elásticos muy importantes, y un grupo superficial. El grupo superficial. El grupo profundo está constituido por cuatro músculos diferentes, que nosotros lo vamos a tener que estudiar bien. Uno que es muy fácil, muy cortito de estudiar, es el popliteo. Es un músculo pequeño, ¿bien? El músculo popliteo. Otro es el tibial posterior, que es otro elástico. Este es re importante también. Ahora lo vamos a ver. Otro es el flexor propio del primer dedo. Y otro es el flexor común del primer dedo. El tibial posterior es externo con respecto a este. El más interno medial es este, el flexor propio. Después le sigue el tibial posterior, el flexor común. Yo acá se los enumeré mal. Se los voy a enumerar. Lo primero que tengo es el popliteo, ¿no? Pero luego tengo en sentido de medial a lateral, tengo el primero de ellos, es el flexor propio. Después le sigue el tibial y luego le sigue el flexor común. Para que sepan cómo desde adentro hacia afuera se disponen en la pierna, en el plano profundo, estos tres músculos, porque el popliteo está detrás de la rodilla. Está detrás o es posterior en la rodilla. Bien. Y después el plano superficial está dado por dos músculos. Uno es el tríceps sural, tríceps sural, y otro es el plantar delgado. Es muy rudimentario el plantar delgado, y el tríceps sural a su vez está constituido por dos gemelos y el sóleo. Bien, los gemelos y el sóleo, y el plantar delgado obviamente como muy importante. Este es el grupo posterior de la pierna, el músculo popliteo, tibial posterior, flexor propio, flexor común. Bien, todos ellos son importantes, pero fundamentalmente el tibial posterior, el flexor común, contra importante. Vamos a dibujar la vista posterior de nuestra pierna. Entonces ahí tenemos los dos cóndilos por detrás, así de esta manera. Bien, lo cortamos al fémur. Ahí tenemos a la tibia por detrás. Bueno, más o menos muy fea la tibia. A ver. Este sería el peroné. Obviamente está media fracturada, pobre tibia acá. Bueno, no importa. Y acá tendríamos el astrágalo. Estamos mirándolo desde atrás. Este sería el calcáneo. Y si vamos hacia adelante, vamos a dibujar como medio oblicuo para que ustedes lo entiendan. Vamos a tener el calcáneo, se continúa hacia adelante, ¿sí? Con el cuboides. Por delante del astrágalo, acá voy a tener el escafoides con las tres cuñas. Como ustedes saben, acá por delante del cuboides voy a tener el quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano, perdón, el quinto metatarsiano, el cuarto metatarsiano, el tercer metatarsiano en relación con las cuñas. Vamos a dibujar las cuñas aquí. A ver, vamos a hacerlo así. Este sería el cuboides, este sería el astrágalo. Este sería el cuboides, este sería el calcáneo. Este es el calcáneo, este es el calcáneo. Acá tendría la primera cuña, la segunda cuña y la tercera cuña. Entonces tengo los tres metatarsianos. ¿Cuántos dibujé? Tres metatarsianos. Bueno, más o menos. Les hice un poco de lío acá. No importa. Lo que a mí me interesa es saber, este sería el escafoides,
ahí que nosotros no lo vemos. Ese sería el borde interno de nuestro pie y este sería el borde externo del pie. Bien, esto sería posterior y esto sería externo y este sería interno e inferior. Lo estoy mirando desde atrás para adelante. Le quise hacer algo como esquemático, muy bien, no me salió, pero ahora cuando les explique lo que les quiero decir, ahí van a entender. Bien, bueno, yo les voy a pintar para no perdernos de vista entre las rayas, la tibia, el calcáneo, el escafoides y esto. Bien, y los huesos del pie se los pinto de un color grisecito, nada más, a ver si lo puedo pintar de un color más gris clarito, solamente para que ustedes se ubiquen, que estamos en el pie y más o menos, les diferencié cada uno de estos colores, nada más, estos huesitos solamente para que veamos inserciones finales de estos huesos, pero no es por otra cosa, ¿bien? Pero qué tonta. A ver si lo puedo pintar ahora. Quiero que me quede pintado el piecito para que ustedes vean las diferencias, las distintas opciones, ¿no? Ahí estamos. Bien. Esto es importante, muy importante. Ese maléolo es de suma importancia. El maléolo interno es de suma importancia. ¿Sí? Ese es el maléolo interno. Se lo dibujé mal al pie. Se lo tendría que haber dibujado para el otro lado. Pero bueno, no me lo van a entender. Vamos a borrar porque se los dibujé mal. No me lo van a lograr entender. Quise dibujar una cosa y me sale mal. Lo dibujo para este otro lado que es lo que corresponde. Le pido disculpas, chicos. Es acá entonces. Epa. Por delante del astrágalo, acá yo voy a tener el escafoides. Y por delante del escafoides voy a tener, a ver si lo puedo dibujar así. Yo lo dibujo así. Este sería el escafoides y por delante del escafoides tengo el primer y el segundo metatarsiano y el tercer metatarsiano porque tengo las cuñas. Bien. Y por delante del cuboides, a ver si lo puedo dibujar. ¿Cómo lo puedo dibujar diferente? No, lo voy a dibujar así. Vamos a hacer como que se los corro al pie y ustedes lo van a tener que interpretar de manera, vamos a hacer así, mira. Vamos a dibujar el pie afuera y después lo cortamos acá los músculos y lo vamos describiendo de lo que pasa. Si yo miro al pie, en el dorso de nuestro pie, yo tengo, vamos a dibujar los dos laterales del pie. A ver, acá tendría el astrágalo, disculpen por esto, este sería el calcáneo, de esta manera. Por delante del calcáneo tengo el cuboides. Astrágalo. Por debajo del astrágalo tengo al calcáneo, de esta manera. Ahí tengo las tres cuñas. Estas serían las tres cuñas, ¿no? Uy, qué mal que estoy dibujando. Este sería el escafoides, las tres cuñas. Este sería el cuboides. Acá tendría el primer metatarsiano, el segundo metatarsiano, el tercer metatarsiano, acá tengo el quinto metatarsiano y el cuarto arriba, que no lo voy a poder dibujar. El quinto apoya y el primero también apoya, ambos apoyan, ¿no? Es como que acá se superponen un poquito, porque nosotros sabemos que el primero y el cuarto se apoyan. El primero y el quinto se apoyan, quise decir.
Ahí está. Ese sería el primero y este sería el quinto. ¿Bien? Y tenemos el segundo, el tercero y después tengo el cuarto por debajo. Que ahí no lo veo, eso es lo que les quise dibujar. Entonces este sería el metacarpo. Bien, y ahí tendría el cuarto. Este sería el cuboides, para que ustedes lo entiendan. Estas serían las cunias diferentes. Epa, que ya empezamos mal. Estas serían las cunias. Ahí, este sería el escafoides. Este sería el calcáneo y este que vamos a pintar de otro color sería el astrágalo, que está en relación con esto. Bien, entonces, este astrágalo aquí está en relación con la tibia. La tibia viene por aquí, hace esto y tiene un maleolo que es el maleolo interno. ¿Sí? Lo cortamos ahí al maleolo interno. Bien, ese sería el maleolo interno de nuestra tibia. Pintamos ahí, ahí y ahí. O sea, ese sería un hueso que de alguna manera, que es el maleolo interno, muy importante, que lo vamos a tener que describir ahora. Esto es más o menos lo que yo les quería dibujar. Vamos a ver, que se me complicó acá en este espacio de acá. Pero bueno, lo voy a practicar para un próximo año. Maleolo interno. Bien, entonces, vamos a empezar con el flexor, el popliteo, perdón. El popliteo es un músculo que va. Este sería el cóndilo externo y estas serían las tuberosidades de la tibia. Es un músculo que va desde el cóndilo externo hasta la tuberosidad interna de la tibia de esta manera, pasando por detrás de la rodilla. Y da o emite un fascículo arqueado por detrás de la misma que contribuye a formar de alguna manera el esqueleto, digamos el ligamento arqueado o popliteo arqueado del plano fibroso posterior, del plano ligamentoso posterior. Ese sería el músculo popliteo. Miren qué fácil que es. Es un músculo que está por detrás de la rodilla y va desde el cóndilo externo a la tuberosidad interna de la tibia. Es un músculo que, como ustedes lo ven, lo que hace es flexionar, es un flexor de la pierna. ¿Qué es lo que hace? Flexiona la pierna sobre el muslo. Eso es lo que hace, es un flexor de la pierna, es un flexor de la pierna. Fundamentalmente esa es la misión que cumple. Es un flexor y también se lo puede considerar un rotador interno. Obviamente cuando la pierna no está en extensión, sino que en semiflexión. Ese es sencillo, ¿bien? Vamos ahora a describir a un músculo que se inserta en la parte interna de nuestra tibia, por aquí, en la cara posterior. Vamos a aumentar un poquito el grosor para que se note más, por aquí, y se desliza ese músculo que nace por aquí en el plano posterior y se desliza como un tendón por detrás del maléolo y se va a la planta del pie. Lo dejo ahí. Ese músculo que está por detrás del maléolo a nivel de la planta del pie es el músculo flexor, es el músculo flexor propio del primer dedo. ¿Qué hace este músculo? Viene por aquí atrás, como bien su nombre, fíjese los colores, vamos a continuar como si fuesen los colores, viene por acá atrás, pasa por detrás y se va a la parte inferior de nuestra planta del pie. Y desde la planta del pie, este flexor lo que hace es ir acá tengo una equivocación, chicos, bastante grave. Esperen, aguántenme un segundito, que me acabo de dar cuenta de una equivocación que cometí. Ahí está, es el flexor común. Este es el que yo le estoy diciendo ahora, es el flexor común. Disculpen, ¿eh? Es el flexor común, no el flexor propio. Me lo confundí cuando hablábamos de la mano porque acá está, es al revés. Me lo confundí. Disculpen que me confundí para no le quiero hacer lío. Este músculo que tengo acá insertándose por dentro es el flexor común. Pasa por detrás. Todo eso está bien.
Entonces, cuando llega aquí, lo que hace el flexor común es dirigirse en forma oblicua para terminar en los últimos 4 dedos o dígitos de la planta del pie, en forma oblicua. ¿Ven que tiene como una oblicuidad? Eso es lo que hace el flexor común. Este sería el flexor común. Pasa por detrás del malleolo interno y cuando llega a la planta del pie, luego de desviarse, de tener un recorrido oblicuo, da todas sus ramas terminales. Bien, si nosotros miramos, disculpen pero tenía un mensajito importante, bien, si nosotros miramos el pie y lo miramos desde arriba, el dorso del pie o la planta del pie, como lo queramos llamar, vamos a dibujar, vamos a ver que tenemos el cuboides, tenemos el escafoides, tenemos las 3 cuñas, por detrás obviamente, bueno, tenemos el astrágalo y el calcáneo. Acá tenemos el quinto metatarsiano, el cuarto, el primero, el segundo, el segundo y el tercero. Y acá tenemos las falanges, ¿no? Bueno, este músculo, que es el músculo al que llamamos flexor común, ¿qué es lo que hace? Una vez que llegó al borde interno del pie, por acá, lo tenemos acá, en ese punto, este es el punto que estamos diciendo, ese punto, que es lo mismo que este punto, que es lo mismo que este punto, una vez que llegó a este punto, el músculo comienza a dirigirse hacia afuera para dividirse en 4 tendones que van a los 4 últimos dedos. Esos tendones que van a los 4 últimos dedos van a terminar finalmente en la base de la tercera falange. ¿Sí? Van a terminar en la base de la tercera falange. O sea, terminan en la tercera falange. Eso es lo que tienen que recordar. Entonces, ¿qué hacen? Flexionan. Es un flexor. Flexor de 2 dedos. Bien, termina aquí. Flexiona, o sea, termina, si nos imaginamos que esta es aquí tenemos las falanges, ¿sí? Entonces el músculo lo que hace, estas son las falanges, ¿no? Vamos a dibujarlas de nuevo. Vamos a imaginarlo cualquiera de este músculo, de este dedo. Ahí, ahí y ahí. Bien, entonces ahí lo vamos a pintar. Estas son las 3 falanges. El músculo, lo que hace el tendón del músculo es ir así y terminar en la tercera falange. Entonces lo que hace el músculo es flexionarla a esa falange sobre sí mismo, entonces es un flexor de todos los dedos. Eso es lo que hace el músculo flexor común de todos los dedos, que yo lo había puesto como flexor propio, porque me equivoqué trasladándolo como si fuese homólogo en la mano. Menos mal que me di cuenta en el camino que me estaba equivocando. Por dentro de él hay otro músculo que es el músculo tibial posterior. El músculo tibial posterior tiene su origen prácticamente toda la cara posterior de la tibia en el ligamento interóseo que lo une y en parte también se inserta en el peroné apenas, en el peroné. Tiene todas estas inserciones, el tibial posterior. Ese tibial posterior también hace lo mismo. Bien, el tibial posterior se inserta en todo este lugar. Es bastante lo que se inserta, es el que mayor inserciones tiene, el tibial posterior, y desde ahí lo que hace es dirigirse, se coloca por dentro del tendón del extensor común de todos los dedos, de tal manera que el extensor como que se coloca, digamos, inmediatamente o pasa por encima de él, es como si tuviese el tendón del extensor, del flexor, perdón, y
en la corredera tengo al tibial pasando por dentro. El tibial posterior está por dentro y adentro obviamente tengo el hueso. Bien, hueso, tibial posterior y extensor común. Se coloca entre medio del hueso y el tibial y el flexor común. Ese sería el tibial posterior. Entonces este músculo, que es el tibial posterior, desciende y también está en esta corredera, o sea que está acá. Primero está por dentro, por fuera del músculo, pero pronto se coloca entre él y el maléolo. Y así llega a la planta del pie. Cuando llega a la planta del pie, el extensor común lo que hace es terminar en los cuneiformes, en las cuñas, en el primero, segundo y tercera cuña, y en el segundo, tercer y cuarto metatarsiano. Y en el cuarto metatarsiano, o sea, va por la planta del pie. En la planta del pie se termina insertándose este músculo de esta manera. Lo tengo aquí. Y se termina insertándose en el cuarto, tercero y segundo metatarsiano y en la primera, segunda y tercera cuña. Vamos a hacerlo así. Lo tengo aquí y termina en la primera cuña, en la segunda cuña, en la tercera cuña, en el tercero, en el cuarto, tercero y segundo metatarsiano. Esas serían las inserciones del tibial posterior. Una vez que llega a la planta del pie, también llega hasta la planta del pie y en la planta del pie luego termina en el tercero, segundo, tercero y cuarto metatarsiano y termina en la primera, segunda y tercera cuña. Ahí es donde termina el tibial posterior, luego de pasar por la corredera fibrosa que tiene por detrás del maléolo interno. ¿Bien? Entonces, ese es el recorrido que hace y esa es la terminación. Entonces, este músculo que tengo aquí es el tibial posterior. Y este tibial posterior, de acuerdo con lo que dijimos recién, ¿qué funciones les parece que va a cumplir? Lo que va a hacer fundamentalmente es flexor del pie, básicamente, y además es aductor del pie y rotador interno. Bien, esa es la corredera. Por detrás del maléolo interno, fíjense que tengo pasando ya al tendón del extensor común, del flexor común, el tibial posterior y me falta agregar un músculo más. El músculo que me falta es un músculo que nace del peroné, de la parte externa del peroné en este sector y que también va, pero por fuera de los anteriores, pasando también por detrás de la corredera. De la misma manera hace exactamente lo mismo. Lo que hace es dirigirse hacia el lado interno del pie y terminar así en la primera falange del primer dedo. Este es el primer metacarpiano, este es el primer metacarpiano, ¿se acuerdan? Esperen que ahí me quedó medio mal. Este que tengo acá es el primer metacarpiano, miren, lo vamos a volver a pintar. A este que tengo, este que tengo acá, que lo quedó dibujadito, ese sería el primer metacarpiano, que está en relación con la primera cuña, ¿sí? Este es el primero, el que apoya, es uno de los que apoya. Ese sería el primer metacarpiano, ese era el quinto, el que apoyaba en la base. Bien, y este es un dibujo que habíamos hecho, este es un dibujito que habíamos hecho, este es el dibujito que habíamos hecho en la planta del pie para demostrar cómo llegaba hasta en la planta del pie hasta la última falange. Entonces acá tenemos la primera, vamos a borrar esto, y tenemos acá la primera falange. Qué tonta. La primera falange tenemos, primera falange y segunda falange del primer dedo, primer dedo. Entonces, lo que hace el músculo es descender junto con los anteriores, llega al borde interno del pie, recorre el borde interno del pie, el primer metatarsiano y llega para insertarse finalmente en la base de la segunda falange. Y este sí, el que tengo acá,
El flexor común es el que está en verde. Y este rojo es el flexor propio del primer dedo. Bien, y termina en la segunda falange de ese primer dedo en la planta del pie. Si ustedes se fijan, el tibial posterior y el flexor común, estos dos son dos elásticos, también plantares, ambos dos que contribuyen a mantener la bóveda plantar, porque digamos, lo que hacen es, al contraerse, provocan el ascenso de los huesos articulados entre sí, de tal manera que contribuyen a mantener esa bóveda plantar. Son realmente elásticos, ¿bien? Obviamente que todo se vehiculiza por ellos a la parte posterior. Por eso decimos que la tibia era tan, pero tan importante. Entonces estos son los músculos del grupo posterior. Tengan en cuenta esto, el tibial posterior, el flexor propio y el flexor común, los tres pasan por una corredera por detrás del maléolo interno y junto con ellos una arteria muy importante que es la tibial posterior y un nervio muy importante que es el nervio tibial posterior. Todo tiene el mismo nombre. Entonces, los flexores, que son los que recorren la planta del pie, son músculos que son flexores de los dedos, obviamente, pero además de ser flexores de los dedos, acordémonos, que además de ser flexores de los dedos, son extensores del pie. Bien, es flexor de los dedos y extensor del pie. Estos músculos, estos flexores finalmente de los dedos que recorren la parte posterior de nuestra planta del pie, recuerden que nacen como tendones, como ligamentos elásticos de la cara posterior de la pierna. Por eso es el grupo de los flexores, ¿bien? De los dedos del pie. Y por último tenemos en el plano, en la pierna, tenemos al grupo pero superficial. El grupo superficial es mucho más sencillo. Nosotros vamos a tener que, para poder entender el grupo superficial, tener un esquema. A ver, vamos a hacerlo más chiquito. Ahí, nuevamente tenemos que tener. Uy, qué mal. Vamos a achicarlo un poco. Bien. Tenemos, vamos a dibujar el cóndilo, así un cóndilo y el otro cóndilo. Ahí lo recortamos. Ahí tenemos el fémur. Por debajo tenemos a la tibia, de esta manera, ahí ahí el maléolo interno, que recordemos que está siempre menos desarrollado que el maléolo externo. Acá tenemos a la tibia. Vamos a recordar que esto, acuérdense que es bien esquemático, el maléolo externo que está más desarrollado, a pesar de que el huesito es mucho más finito, es re esquemático. Esto es para que les llame la atención las inserciones. El astrágalo y por detrás del astrágalo, insertándose el calcáneo. Ahora nos va a interesar a nosotros en esto, todos estos huesos, porque por allí se van a insertar el grupo muscular posterior. Lo que vamos a hablar es del grupo muscular posterior, pero superficial. Los superficiales son el sóleo y los gemelos. Ambos van a formar lo que se llama el tríceps sural. El sóleo, vamos a dibujar además de esto, vamos a dibujar, esto es anterior, esta es la tróclea, bien, por detrás tengo los cóndilos del fémur, este es el fémur, bien, bien, tengo la tibia, ahí vamos a imaginarnos que estamos en la parte interna, la tibia, o la parte externa, es lo mismo, vamos a dibujar la parte externa, acá tengo el peroné, este es el maléolo externo. Acá tengo el maléolo interno que lo vamos a ver, tengo acá el astrágalo y tengo el calcáneo, así, el calcáneo por detrás. Bien, este sería el calcáneo. Entonces vamos a pintar estos huesos
básicamente como para darle jerarquía, y este es el astragalus. Bien, estos son una vista anterior y una vista lateral externa de los huesos de la pierna, simple, ¿no? Bueno, vamos a tener que el sóleo se inserta en una aponeurosis, que es una aponeurosis a la que llamamos intramuscular. Yo tengo una aponeurosis intramuscular, que la vamos a dejar acá así, como si fuese, esta es una aponeurosis intramuscular. Bien, ahí. El sóleo lo que hace es insertarse, el sóleo, en la cara posterior del peroné y en la cara posterior de la tibia por dos cabezas diferentes que se unen, forman una masa muscular que desciende por debajo, hacia abajo, perdón, por detrás del plano muscular que estamos estudiando, que ya estudiamos recién, y termina en un tendón y lo dejamos ahí al tendón, que es el tendón del tríceps, que es el famoso tendón de Aquiles. Lo dejamos acá, ¿bien? Entonces, esto que tengo acá sería de alguna manera el sóleo, pero en el interior el sóleo tiene una aponeurosis intramuscular donde el músculo se inserta. Esa aponeurosis que yo les dibujé acá está aquí, está en el interior del músculo. Entonces, yo tanto por delante como por detrás de él, insertándose en la cara posterior de la tibia y insertándose en la cara posterior del peroné, voy a tener este músculo que adentro tiene esta aponeurosis intramuscular, donde el músculo propiamente dicho se inserta, o sea, el músculo se inserta en él, se inserta, ¿bien? Por eso es intramuscular, porque queda en el interior. El músculo así se conforma una masa muscular que termina finalmente en el calcáneo, en la parte posterior del calcáneo, constituyendo parte del tendón de Aquiles. Esto que les dibujé recién, esto es el sóleo. Esto, perdón, es el sóleo. Le pongo la S de sóleo. ¿Bien? Este músculo sóleo está cubierto por otros dos músculos que se insertan en los casquetes, condilios internos y externos respectivamente, de los cóndilos del fémur, más en las tuberosidades de estos músculos. ¿Bien? Lo importante es que entiendan es que se insertan en el cóndilo interno y en el cóndilo externo, o sea, sería aquí. De estas inserciones parten dos grandes masas musculares que son los gemelos. Una, ahí, lo cubre. Este es el gemelo del lado externo y por dentro tengo otro gemelo, que sería el gemelo del lado pero interno. ¿Bien? Entonces tengo dos masas musculares que forman la pantorrilla, bien, que son los famosos gemelos. Entonces los gemelos están por detrás, bien, están por detrás y cubren de alguna manera el sóleo, bien, lo cubren completamente el sóleo, pasan por detrás, o sea, son más superficiales. Los gemelos son bastante más superficiales, cubren de esta manera toda la masa muscular y forman lo que sería nuestra pantorrilla. ¿Y dónde se insertan? En los cóndilos. En el cóndilo interno y en el cóndilo externo, en los casquetes condilios, en las tuberosidades, en el interno también en el tubérculo del aductor mayor en las inmediaciones y demás. Si yo lo miro desde acá, lo que hace el músculo es insertarse aquí, cubrir al sóleo y formar cuerpo con él hasta aquí. Esto es lo que hace el músculo. Ese sería el gemelo. ¿Bien? Ese sería el gemelo, lo que tengo acá. Tengo dos gemelos o también llamados geminos. Entre los gemelos hay otro músculo que es el plantar delgado. El plantar delgado es un músculo muy rudimentario que se extiende desde el cóndilo externo, ya estaba diciendo, y se une al tendón también del tendón de Aquiles, aquí.
En el tendón de Aquiles se va a insertar entonces el sóleo, los dos gemelos más el plantar delgado. ¿Y dónde o por dónde anda o por dónde recorre? ¿Qué recorre el plantar delgado? El plantar delgado se va o camina entre el sóleo y los gemelos. De esta manera. Ese sería nuestro plantar delgado. A ver si lo puedo pintar y no hago mucho lío. No, hice lío. Lo dejamos ahí. Este sería el gemelo y este sería el plantar delgado. Bien, y todos juntos, junto con el plantar delgado, que es un músculo completamente rudimentario, con muy poquita acción en el ser humano, que es accesoria obviamente al del tríceps, todos ellos van a formar el famoso tendón de Aquiles. Este tendón de Aquiles se inserta aquí, en el calcáneo. Bien, importante entenderlo. ¿Qué hace este músculo? Este músculo, todo este músculo, es un flexor de la pierna, fundamentalmente los gemelos, pero además es un músculo extensor del pie. Es un músculo que es importante por eso. Y además de ser un extensor del pie, es un aductor, abductor, aductor y rotador interno. Bien, entonces es un músculo, miren, flexor fundamentalmente de la pierna, que es re importante, bien, porque hace que la pierna en su conjunto, como esta es la rodilla, se dirija hacia arriba, o sea, hace esto, flexiona la pierna, pero además es extensor del pie, bien, y además gira el pie hacia adentro, es rotador interno del pie y aductor. Lo dirige hacia adentro. Este es el plantar delgado. Este es el plantar delgado. Es lo que hace. Es un músculo que cubre al grupo profundo de la pierna y es importantísimo porque de alguna manera cubre al plano por donde transitan los nervios que inervan este plano muscular, que imagínense ustedes que es fundamental porque es el que inerva los elásticos o 2 o 3 elásticos potentes que tiene nuestro arco tarsiano, pero además cubre a la arteria tibial posterior, ¿bien? Que es muy, pero muy importante. Y esos son los músculos de pierna. Son músculos mucho más sencillos que los que vimos hasta ahora y tienen la particularidad de que son elásticos de nuestra bóveda plantar. Por eso lo tenemos que recordar como muy, muy importantes, tenerlos siempre presentes, por lo menos las grandes masas musculares y saber cuáles son y más que nada cómo es que están inervados, porque es lo que les va a interesar a ustedes conocer o les va a servir conocer esto. Por la futura patología, ¿no? Hablando, que entiendo que no es quizás para demasiado importante hoy, pero que lo va a ser más adelante. Entonces, por ahora sepamos, todos participan en la marcha, fíjense que el tríceps sural, este músculo es un flexor que levanta prácticamente la pierna, es un flexor de la pierna, es un extensor del pie, participa en la fase de balanceo de la marcha. Es muy importante, es un músculo muy potente, inervado por el ciático poplito interno, como ya lo vamos a estudiar, es muy pero muy importante. Bien, todo este grupo muscular es importante, tanto el grupo superficial como el grupo profundo. Vamos ahora a los músculos del pie, que es mínimo lo que tenemos que saber, simplemente de músculos de pie vamos a ver algunas cosas muy simples. Los músculos del pie inicialmente lo vamos a dividir en dos grupos. Uno que es el grupo muscular dorsal del pie, que forma parte del dorso del pie, que está constituido por un único músculo y ese músculo recibe el nombre de pedio. Bien, pedio. La arteria que transita por él es la arteria pedia, el nervio que llega ahí es el nervio pedio, el músculo se llama pedio, está en el dorso del pie. Todo lo que es pedio es dorsal con respecto al pie. Y después tengo un grupo que es el grupo plantar. Este grupo plantar se subdivide a su vez está en la planta del pie este grupo. Se subdivide a su vez en tres partes diferentes. Un grupo medio, un grupo lateral y un grupo medial.
El grupo medio, a su vez, va a tener tres planos. Un plano que va a ser el plano profundo, que está dado por los interóseos, que ustedes ya los conocen a los interóseos. Después tenemos que van a ser, obviamente, plantares y dorsales. Después tenemos otro grupo que va a estar dado por el plano de los lumbricales, que se extienden entre los tendones extensores y flexores de los pies. Los lumbricales y además un músculo que se llama, en el plano medio, que se llama músculo cuadrado de Silvio. Y finalmente, un grupo, este sería el grupo medio. Este sería el grupo profundo, este sería el grupo medio y me falta un grupo superficial. Y el grupo superficial, como ustedes se darán cuenta, debe ser alguien que está en la planta del pie, obviamente debe ser flexor. Flexor de los dedos. Entonces tengo el flexor corto plantar. Bien, y por el otro lado, como dijimos recién, teníamos un grupo lateral que a su vez tiene tres musculitos y un grupo medial que a su vez tiene tres musculitos. El grupo lateral o externo tiene un grupo que es el abductor, un músculo, perdón, que es el abductor, un músculo que es el oponente y un músculo que es el flexor. Y el medial tiene un grupo que es el aductor, el flexor corto y otro abductor, perdón. Bien, vamos con este pedio que es sencillísimo. Miren, tenemos, si veo el dorso del pie, tengo obviamente, lo primero que encuentro es el astrágalo, por detrás tengo el calcáneo, así, el calcáneo hacia adelante se continúa con el cuboides, ahí el astrágalo a través de la parte anterior con el escafoides, ahí el escafoides con la tres cuneas. Bien, y acá tenemos el quinto metatarsiano, cuarto metatarsiano, tercer metatarsiano, segundo metatarsiano y primero. Acá tenemos una falange, dos falanges, tres falanges. Bueno, más o menos, estos serían todas las falangitas de todos los deditos. Lo que hace este músculo es insertarse en el dorso del pie, desde el calcáneo y desde el astrágalo. Lo que hace es insertarse en el calcáneo, acá, y en el astrágalo, en parte, de esta manera, y desde allí va a dirigirse hacia adelante como un cuerpo muscular que se divide en cuatro tendones diferentes. Esos tendones van a ir al primero, al segundo, al tercero y al cuarto dedo. ¿Y dónde van a terminar? Van a terminar en la segunda falange de cada uno de estos dedos. Este músculo es el músculo, como lo ven acá, que recibe el nombre de pedio. Este músculo pedio es un músculo que está en el dorso del pie, por delante de las articulaciones, por encima de él se está deslizando los tendones del extensor común de todos los dedos, ¿sí? Entonces, lo que hace este músculo es un músculo extensor, por todo extensor, es un músculo extensor. Fundamentalmente, el pedio es un músculo extensor de todos los dedos. Bien, eso es lo que hace. Y le hace una pequeña describe una pequeña inclinación hacia afuera. Muy leve, muy leve. Entonces, termina en los dedos, bien, y nace el calcáneo. Nace fundamentalmente en el calcáneo y en el astrágalo. Pero, ahí está, me faltó el último dedo de escribir, este que primero se une al tendón del extensor. ¿Se acuerdan que teníamos un extensor propio que hacía esto y terminaba acá? Bueno, este musculito, el chiquitito, se anexa a él, ¿bien?
pero bueno, no importa. Este es el extensor común, ¿bien? Que venía descendiendo. Acá terminaba, si se acuerdan, el tibial anterior y después tenemos todo el resto de los músculos que son los tendones extensores largos y propios, que es el extensor largo. El pedio sería como un extensor corto, por decirlo de alguna manera, que nace en el tarso y termina por delante en la falange de los 4 últimos dedos y en el primer dedo también termina, pero uniéndose al tendón propio del extensor que tiene el primer dedo. Bien, eso es un poco lo que hace y dadas sus inserciones vamos a decir también que lo inclina hacia adentro. Produce la inclinación hacia adentro. Vamos ahora a los interóseos. Nosotros sabemos que tenemos entre los interóseos tenemos acá, obviamente, tenemos la horizontal, el primer metatarsiano que tenemos es el quinto, después tenemos el cuarto, el tercero, lo estoy dibujando muy groseramente, el segundo y el primero. Y el primero es el de mayor, 1, el 2, el 3, el 4 y el quinto metatarsiano. Nosotros sabemos que la línea media pasa a nivel del tercero. ¿Bien? Bueno, para recordar, los interóseos dorsales están en el dorso. Se insertan en el espacio entre los metatarsianos, en toda la cara lateral del dedo que está cerca de la línea media y en la mitad del que está lejos. O sea que hace esto. Bien, en toda la mitad del metatarsiano que está cerca de la línea media y en la mitad del resto. Esto es lo que hace son los músculos interóseos dorsales. Se insertan en todo el hueco que quede entre los metatarsianos, en toda la longitud del que está cercano a la línea media y solamente en la mitad del que está alejado de la línea media. Entonces lo que hace es aproximar a la línea media prácticamente los dedos, o sea que es un aductor o aproximador. Eso se tiene que acordar. Bien, entonces, estos serían los músculos dorsales. Los dorsales se acercan a la línea media, los dedos o el metacarpo. Obviamente que no tiene la misma función tan potente como tiene los músculos de la mano, pero son homólogos. Y después tenemos 3 músculos que están en los últimos dedos, que son los plantares, que están ubicados aquí. Están ubicados en la parte que me quedó sin insertarse. Estos serían los plantares. Bien. Los plantares se insertan por debajo de la línea que quedó sin insertarse, en donde nada se insertó, de los músculos del espacio interóseo. Entonces, aquí tenemos. A ver si lo podemos. Estos serían dorsales, 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 y estos serían plantares, plantares y plantares. Los plantares son opuestos, o sea que son separadores. O sea que los dorsales lo que hacen es separar del eje de la línea media a los dedos. Eso es lo que se tienen que acordar. Nada más que eso. Nosotros nos imaginamos que tenemos un dedo cualquiera, por ejemplo el segundo. Segundo, el metatarso, la primera falange, la segunda falange y la tercera falange. Este sería un dedito cualquiera de nuestro pie, ¿bien? Cualquiera, ponemos que sea el segundo. El segundo puede ser el segundo, el tercero o el cuarto, ¿bien? Menos el primero porque sabemos que tiene 2 falanges. Nosotros sabemos que por encima yo tengo un tendón, que es el tendón de los extensores, y por debajo sé que tengo otro tendón que es el tendón de los flexores, del flexor común. Bien, entonces, arriba yo tengo un extensor y por debajo tengo un flexor. Y en el espacio que queda entre un metatarsiano y el otro, yo tengo un músculo que se llama lumbrical. Ese lumbrical lo que hace es insertarse o unir un flexor con un extensor.
Bien, entonces, en el medio, entre ambos, en el espacio que queda entre cada metatarsiano, perdón, además de estar los interóseos, están los lumbricales, que lo que hacen es, de alguna manera, es unir el plano flexor con el plano extensor. Bien, eso es lo que hacen los lumbricales. Bien. Eso es lo que se tienen que acordar que hacen entonces los lumbricales, que son importantes solamente por eso, ¿bien? Entonces ese músculo es un lumbrical. ¡Epa! ¡Qué grueso! Este es un lumbrical. Y el lumbrical también está en el espacio óseo intermetatarsiano. Bien, está en el espacio intermetatarsiano. Eso es lo que tienen que ustedes recordar. ¿Cuáles son los aproximadores? ¿Cuáles son los separadores? ¿Y dónde están los lumbricales? ¿Qué hacen los lumbricales? Son flexoextensores de los dedos. Cumplen las dos funciones. Eso por un lado. Y para terminar, y prometo que con esto sí voy a terminar, vamos a hablar del grupo muscular externo e interno del pie. Para eso tenemos, qué tonta, para eso tenemos que hacer el esqueleto. Vamos a poner de un lado, vamos a dividir como la pantallita como en dos partes. Una va a ser el grupo al que vamos a llamar grupo externo y otro va a ser el grupo interno del pie. Grupo interno medial y grupo externo o lateral. ¿Bien? Ay, me faltó algo que es re importante. Bueno, después se los explico. Tenemos por un lado el calcáneo, ¿bien? El calcáneo que además estamos viendo la planta del pie. Se relaciona hacia adelante con el escafoides, las tres cuñas. Ahí acá tenemos el cuboides y tenemos obviamente el cuarto y quinto metatarsiano, el segundo, el tercero, el primero y vamos a tener las falanges. Bien, estamos en la planta del pie. Bien, vamos a ver, perdón, qué tonta. ¿Cuál es el grupo? Este sería el grupo externo. Y vamos a hacer el mismo dibujo para no perder tanto tiempo, así no es que es una pérdida de tiempo esto, todo lo contrario, pero para que les sea más corto, ya siempre me quedan muy largas las clases, yo lo trato de hacer corto y me quiero apurar y no me sale. Bien, el grupo muscular externo tiene, como dijimos, tres músculos. Un músculo, el externo, que es el externo sabemos que va a accionar sobre el quinto dedo. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Todo el grupo externo va a terminar en el quinto dedo y todo el grupo interno va a terminar en el primer dedo, porque esto es interno y esto sería lo externo. Entonces, hay un músculo que es flexor en los dos. El flexor del grupo lateral externo, que sería el grupo muscular externo, el flexor se inserta en la base del quinto metatarsiano. Y desde ahí el cuerpo muscular termina desarrollándose, insertándose lateralmente en las caras laterales de la primera falange. Es decir, va desde el quinto metatarsiano a la primera falange, flexionándola obviamente. Después tenemos otro músculo, que es el músculo al que llamamos aductor. El aductor nace por dentro, el aductor tiene que hacer que se dirija hacia la línea media, entonces nace por dentro de este y termina también en los huesitos sesamoideos de esta articulación de la primera falange de esta manera. Y después tenemos a otro músculo que a ese músculo se lo llama abductor. El abductor nace en esta parte externa, de esta manera, del calcáneo y termina en la parte externa, de esta manera. ¿Bien? En la parte externa. Este aductor también lo llamamos oponente. Bien, ¿por qué se llama oponente? Porque cuando nosotros lo flexionamos, cuando nosotros lo accionamos, lo que provocamos es que el músculo se oponga
que el dedo se oponga al resto de los otros dedos. Y el aductor nace en la parte, posterior interna y posterior externa del calcáneo, se dirige hacia afuera por el borde externo del pie y termina en el sesamoideo externo por fuera. Entonces, este músculo que tengo acá es el abductor. Este músculo que tengo acá es el flexor o también llamado oponente. Y este músculo que tengo acá es el flexor propiamente dicho. Esos son el grupo muscular externo. Casi no se ve porque está cubierto o está cubierto por el resto de los músculos. Pero lo importante es que ustedes entiendan esto, nada más, cómo están dispuestos. Estos, ¿cuáles son? Uno flexor, uno abductor y otro que es acerca, que es aductor u oponente, porque acerca o contrapone o digamos, opone las caras de los distintos, de las distintas caras de la planta del pie. Y con respecto al grupo muscular interno, yo voy a tener tres grupos o tres músculos. Voy a tener el grupo flexor, que van a ser de las tres cuñas y también van a ser del cuboides, y desde allí se va a dirigir un cuerpo muscular por el primer dedo hasta que llega a la falange, a la primera falange. Ese es el flexor. Tiene la misma función que este, es muy similar. Bien, después tenemos otro músculo al que vamos a llamar aductor. ¿Por qué aductor? Será aductor, obviamente, porque lo que hace es aducir, o sea, acerca el dedito, primer dedo, hacia adentro, y esto ya es interno. Entonces nace del plantar, el aductor nace de la cara inferior plantar del calcáneo, se dirige por el borde interno del pie para llegar hasta allí. Este sería el aductor. Ese sería el aductor. Y después tengo, por último, un músculo al que llamamos abductor. El abductor nace del cuboides, de un ligamento que une el calcáneo con el cuboides, y también nace del tercero y del segundo y del tercer y del cuarto metacarpiano, y desde allí se dirige hasta la parte externa de nuestra falange. Esta es la porción oblicua, del abductor. Bien, esa. Pero después tenemos otra porción que es la porción transversa, que se inserta en las articulaciones metatarsofalancicas de los tres últimos dedos. Y desde allí se une a la anterior para formar un ligamento que termina también, obviamente, en la primera falange por su cara externa, y lo que hace es abducir. Entonces, esta porción es la porción transversa del abductor. Bien, y este es el grupo muscular externo y este es el grupo muscular interno de nuestro pie. Sépanse los nombres, nada más con eso les alcanza, y para saber la inervación. Y si son traumatólogos y cirujanos, a lo mejor algún día les va a interesar un poco más conocer las inserciones finales. Ahora, lo que me interesa o contarles es otro grupo muscular que me acabo de saltear, que me doy cuenta que es el dentro del plano medio. Dentro del plano medio del pie me faltó describir el cuadrado carnoso de Silvio y el flexor superficial. Nosotros tenemos, vamos a dibujar rápidamente, ahí tenemos el calcáneo, las tres cuñas, el cuboides, como más simple, tenemos ahí los tres metatarsianos, ahí falta uno, tenemos las falanges, de manera bastante desprolija porque ya estoy repasada de tiempo, pero lo van a entender sencillo ahora, van a ver que no es para nada difícil. Esto parece como muy complicado, pero generalmente porque casi nunca lo estudiamos, nada más que por eso. Si nosotros lo vemos de perfil, vemos ahí el calcáneo, el cuboides, el quinto metatarsiano y las falangitas, ¿no? Ahí adelante tengo el escafoides con las cuñas y el resto. No importa, eso tengo, y acá tengo el astragal y por encima tengo no importa, este es un poco el pie, esto me quedó mal, bórrenlo,
de su imaginación en lo que dice porque está todo mal. Este es el calcáneo. Por encima del calcáneo tengo el astrágalo. Con eso nos va a alcanzar para lo que yo les quiero demostrar luego, ¿no? Bien, entonces tenemos el calcáneo. Esto sería interno, para que lo recuerden, esto es interno, esto es externo. Y este es el borde externo del pie, básicamente, pero puede ser cualquiera de los bordes porque no nos importa. Nosotros sabemos que en la planta del pie tenemos un músculo que viene desde la parte interna, aquí, y que hace este recorrido para dar o para constituirse en los músculos que tienen, que sería el flexor largo propio de los dedos. Ese es el flexor largo propio de los dedos que nació en la cara posterior de nuestra pierna, que descendió por el maléolo interno y que está desviado de esta manera. Entonces hay un músculo que es el cuadrado carnoso de Silvio que se inserta en el calcáneo y que a través de un cuerpo muscular lo que hace es insertarse en el tendón de este músculo, que es el músculo, a ver si lo puedo dibujar como más grosero, este tendón que tengo acá. En ese tendón se inserta, ¿sí? Antes de que el músculo se divida en los 4 tendones que van a ir para funcionar como flexores de los 4 últimos dedos. Entonces, ese es el cuadrado carnoso de Silvio. ¿Qué hace el cuadrado carnoso de Silvio? Corregir de alguna manera la desviación que tiene o que genera el flexor. Si nosotros vemos en este esquema, esto sería todo hueso, ¿no? Esto es todo hueso. Esto es hueso, hueso, hueso. Todo esto serían nuestros huesitos del pie, ¿no? Perdón. Por debajo de los huesos del pie, yo voy a tener en este sector, voy a tener este tendón, uy, qué groso, este tendón, que es el tendón del flexor común, que va a llegar hasta los últimos dedos, va a llegar hasta la primera falange, hasta la última falange, perdón. Ese que tengo acá, ese es el flexor largo. Es ese flexor largo, es el flexor largo, ese flexor, que viene desde la tibia. Entonces, el cuadrado carnoso de Silvio está en la planta de nuestro pie y para corregir esa desviación grosera que hace en la planta de nuestro pie, nace en la cara posterior del calcáneo y se inserta en él de esta manera. Entonces ahí tengo el cuadrado carnoso. Este que tengo acá, entonces este es el cuadrado carnoso de Silvio, o también llamado flexor corto. Ahora tengo, no flexor corto, perdón, el accesorio del flexor largo. Por encima de estos, yo tengo a alguien que es el flexor común corto, que cubre y es superficial con respecto a ellos, que se inserta también en el calcáneo, que los cubre, se divide en 4 tendones terminales y termina en la segunda falange. En la segunda falange. Termina en la segunda falange. Ese músculo que tengo aquí, lo vamos a pintar ahí de verdecito, este músculo que está por fuera, por debajo, perdón, y superficial con respecto a los anteriores, ese músculo es el músculo flexor corto común o plantar. Bien, teníamos el largo, que es este es el largo, que viene desde la pierna, pero también tenemos uno corto. El corto se inserta aquí, cubre, a este lo cubre completamente, lo cubre, y se divide en 4 tendones. Esos 4 tendones, los voy a dibujar acá, se divide o va a los 4 últimos dedos. Cuando llega a los 4 últimos dedos, lo que hace es dividirse a nivel de la segunda falange y formar el ojal para que pase el flexor largo de todos los dedos. Por eso termina en la segunda falange, tanto que el flexor largo termina en la tercera falange. Es como que le forma el ojal superficial al profundo o largo para que pase y termine en la tercera falange. Luego de esto, por fuera de esto, ¿qué voy a tener? Tengo la piel del talón,
¿Bien? Entonces, si yo vamos a imaginar que lo corto, acá la piel, y la corto acá para no hacerte demasiado lío, yo tengo que tener en cuenta que por debajo, entre el hueso y la piel, hay una cantidad enorme de tejido celular adiposo que protege a estos músculos. Y luego tengo el plano más, digamos, superficial que corresponde a nuestra piel, que se lo dibujo así como por fuera para que se acuerden que eso es grasa, mucha grasa. Nuestro pie por debajo tiene mucha grasa. Eso es tejido, epa, eso es tejido adiposo, que forma una plantilla adiposa, ¿sí? Que protege fundamentalmente, digamos, los puntos de apoyo para no lesionar y no provocar lesiones isquémicas por roce de tanto apoyo constante. Nos acordamos siempre que esta parte posterior, el quinto y el primero, este sería el quinto, este sería el primero, son los distintos puntos de apoyo. Entonces tiene que haber un tejido adiposo cobertor que lo cubra para que de alguna manera proteja del apoyo constante que estos huesos hacen sobre el pie. Cuando esto desaparece, cuando hay falta de inervación, cuando la irrigación es insuficiente, como muchas patologías crónicas metabólicas como la diabetes, comienzan a aparecer lesiones que no logran curarse y generan las famosas úlceras plantares. Por eso está bueno que ustedes reconozcan los distintos planos blandos que hay desde el hueso hasta la superficie, que son estos que yo acá les dibujé. Obvio que cada uno de estos grupos musculares que tengo en el pie, el grupo muscular medio, el grupo lateral y el grupo lateral medial, están ocupando celdas que tienen aponeurosis, obviamente. Y obviamente que cada tendón extensor y flexor está envuelto en una serosa que le permite su deslizamiento. Bueno, ya la clase duró un montón. Esto es lo más básico que tienen que saber. No es básico, básico porque es corto, sino les quiero decir que es un poco lo que tienen que recordar de los grupos musculares, que les va a servir para cuando ustedes repasen las fases de la marcha y entiendan el porqué y la importancia de fortalecer algunos grupos musculares, fundamentalmente los de la pierna, los peroneos laterales, los tibiales posteriores, los flexores largos propios y comunes, porque son los verdaderos elásticos de esta almohadilla, de esta planta del pie. Y hay una almohadilla plantar que se ve muy bien en la disección, que es mucho tejido celular adiposo, que dificulta la llegada. No es tan fácil llegar a los músculos de la planta del pie, porque esa almohadilla que yo les dibujé es densa, resistente, fibrosa, muy fuerte, justamente para proteger la cantidad de elementos nobles que hay en nuestra planta del pie, porque entre medio de estos grupos musculares, entre los profundos y los superficiales, fundamentalmente está la vascularización del pie, que es de suma importancia, más la inervación del pie, que es de mucha importancia. Cuando perdemos la propiocepción, cuando perdemos la capacidad de percibir nuestra situación en nuestra posición en el espacio, nuestra sensibilidad que ustedes están estudiando en crecimiento y desarrollo general, que tiene que ver con digamos, la sensibilidad táctil protopáctica que hay en el pie, obviamente, como en el resto de nuestro cuerpo, empezamos de alguna manera a deteriorar nuestro sistema que debe estar equilibrado y a desalinearse. Inicialmente es corregido por el cerebelo, por el vestíbulo y demás, pero con el paso del tiempo, digamos, las malas conductas posturales, más algunas patologías que provocan desinervación o que impiden la irrigación de todos estos elementos que son muy nobles, hacen que perdamos fácilmente el equilibrio, se deteriore nuestro eje normal del miembro inferior y tengamos patologías que además de la patología per se va a traducir en dolor, artritis, úlceras y demás, de patologías propias del miembro, del propio aparato músculo articular y óseo. Bueno, parece, parece como muy difícil, pero la verdad es que comprendiendo cómo están estas estructuras desde la profundidad de la superficie y de adentro hacia afuera, simplemente para después luego entender el recorrido de los grandes vasos que pasan, arteriales que pasan por el miembro, más los nervios que son más que importantes, lo van a entender fácilmente. Con esto les alcanza para poder interpretar cualquier patología dolorosa, cualquier lesión y para poder interpretar una lesión
articular cuando la vean y máxime articular, obviamente, pero fundamentalmente para poder interpretar cuáles son los músculos que deben estar fuertes, que deben tener fortaleza para mantener ese arco plantar, esa cúpula plantar que debe ser normal para poder distribuir el peso de nuestro cuerpo de manera correcta y no lesionar posteriormente con el uso, porque en la niñez y en la adolescencia y en la juventud no lo vemos, pero en la adultez mayor, cuando eso no ocurre y hay una desalineación que se puede corregir tranquilamente, genera, digamos, patologías articulares que pueden ser pesquisadas, esas desalineaciones y acomodadas con el fortalecimiento de estos músculos, para que ustedes lo entiendan de manera simple, durante los primeros años de vida de una persona. Por eso es la importancia de ver el eje siempre de los miembros inferiores. Con esto me despido, a mí el tema me gusta mucho, me copo a medio como hablando, me